Para que ustedes puedan acceder al certificado, es necesario asistir un 70% de la conferencia, responder el cuestionario relacionado con la temática y tener una nota mínima de 7 puntos. Y realizar la cancelación de los valores. En un momento colocaremos el correo electrónico al cual ustedes se pueden comunicar para solicitar información al respecto de cómo realizar este pago. El día de hoy nos acompaña Jamie Chicaiza. Jamie es ingeniera en sistemas, especialista en educación y tecnología. Actualmente trabaja como especialista en plataformas educativas en la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha dedicado más de 15 años al área de educación y tecnología en universidades públicas y privadas, así como también en el ámbito empresarial. Actualmente estudia e investiga la experiencia de usuario en ambientes virtuales y diseña experiencias educativas. Bienvenida, Jamie. Buenas noches, muchas gracias, Ivancito. Buenas noches con todos por acompañarnos esta tarde y noche prácticamente con un tema súper en boga que se encuentra en este momento, que es la inteligencia artificial en educación. Voy a compartirles mi pantalla para poder dar inicio a la formación, ¿ya? Bueno, el día de hoy vamos a ver varias herramientas que nos van a ayudar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Partimos desde la comprensión de qué es la inteligencia artificial. Y eso creo que es importante que ustedes lo tengan claro porque las herramientas pueden haber muchísimas, ¿sí? En realidad, en este momento, en este periodo, el auge de herramientas han sido impresionante. De lo que nosotros conocemos quizá con popularidad es el ChatGPT. Sin embargo, tenemos muchísimas más. Pero para poder utilizar estas herramientas es imprescindible que nosotros conozcamos a qué estamos llamando inteligencia artificial, cómo se compone esta inteligencia y qué se debe hacer para que independiente de cualquier herramienta que nosotros utilicemos, pues vamos a tener como estos fundamentos y estos elementos, criterios que deberíamos utilizar en cualquiera de las herramientas que tengamos, ¿sí? Si bien es cierto, la inteligencia artificial o las máquinas inteligentes datan desde 1950 con Alan Turing cuando quiso crear una máquina que realizara operaciones de forma rápida sin necesidad de que el humano esté presente. Entonces, ¿qué es lo que a la inteligencia artificial ahora le categoriza o le fundamenta? Pues simplemente que está desarrollada a través de redes neuronales artificiales. ¿Qué quiere decir esto? Que en su programación posee modelos de inteligencia, modelos de algoritmos en los cuales permiten emular el comportamiento del cerebro humano. Eso es lo que, de cierta manera, la inteligencia artificial lo cataloga como su característica, ¿sí? Que emula el comportamiento humano. Y esto funciona a través de lo que nosotros se denomina técnicamente las redes neuronales. ¿Qué quiere decir esto? Que el software aprende a través de los datos y genera mejores opciones de respuesta para presentarlo. Si bien es cierto, nosotros antes siempre teníamos los programas informáticos, estoy segura que ustedes cuando realizan una búsqueda en la computadora, abren el Word, todo esto, está codificado con un modelo algorítmico, ¿sí? Estos modelos algorítmicos se basaban en unos pasos preprogramados por un programador de sistemas, por un proceso específico y generaba una respuesta. Como por ejemplo la calculadora. Nosotros ingresamos datos de números, el signo y esto internamente realiza un proceso y nos muestra una respuesta, ¿sí? Los programas de inteligencia artificial, como les decía, están basados en modelos de inteligencia artificial. No necesariamente tienen un programador o una secuencia específica. Lo que característicamente le podemos decir que cada aplicación contiene datos. Entonces, a partir de los datos de varios espacios o lugares, analiza a través de un modelo y nos da una mejor respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo los datos, la calidad de los datos, la información que se genere va a ser
la óptima, ¿sí? Entonces aquí no trabajamos con una sola persona que genera o hay un solo proceso, sino más bien hay un análisis de una infinidad de datos y se genera, y lo que hace el modelo es elegir la mejor respuesta y presentarnos. Quizá ustedes se pregunten, ¿cómo es que la máquina nos dice esta es la mejor respuesta? Si bien es cierto, las personas que programan estas inteligencias artificiales, por ejemplo, en el caso de los autos sin conductor, la verdad, pocos entienden cómo es que estos programas toman decisiones. Lo que sí se sabe es que cuando se diseña la red, se diseña el modelo específicamente de cierta manera y se alimenta con los datos, se obtiene un resultado determinado. GPT, esto, ustedes dan la misma instrucción y al momento que les devuelve, prácticamente muchas veces los devuelve de diferente forma. Entonces, los datos no es que siempre vamos a tener la misma respuesta, se van a variar dependiendo de la información que tengan en su base. ¿Sí? Ahora, vamos. Ok. Ahora, ¿qué es lo que nos caracteriza y sobre todo, cuáles son los elementos que actualmente están como populares y que nosotros seguramente escuchamos? Es este ChatGPT, es Perplexity, es las imágenes con inteligencia artificial, los videos donde hay avatars que no conversan directamente, ¿sí? Todos estos es una línea específica que se llama bot conversacional, ¿sí? Estos chatbots conversacionales, primero, son programas informáticos que simulan y procesan conversaciones humanas, ¿sí? Estas conversaciones humanas pueden ser escritas o habladas. De esta manera permite interactuar la máquina con nosotros de una manera más amigable. Si bien es cierto, esto ya lo teníamos mucho antes. Estoy seguro que ustedes ya trabajaron y podían hacerlo a través de su teléfono con Oye Siri. Esta es una instrucción que de cierta manera, esta instrucción se lo hacía de manera hablada, o también ahora el famoso Alexa. Nosotros les damos una instrucción y ella nos responde. Y de cierta manera también hasta predice lo que necesitamos, ¿sí? Es lo que todos los programas o las herramientas que de cierta manera vamos a revisar en este momento y que están enfocados en el ámbito de educación tienen esa característica, ¿no? Que simulan una conversación humana. Y en esta conversación es importante definir ciertos criterios que veremos más adelante para que ustedes puedan tomar la mejor decisión y puedan también establecer los elementos para comunicarse con las máquinas y esta máquina también le dé la mejor respuesta. Cabe resaltar cosas muy puntuales, ¿no? Que estos chatbots, detrás de esto existe lo que nosotros técnicamente llamamos las reglas automáticas, procesamientos de lenguaje natural, machine learning, y trabajan con bases de datos que se almacenaron por mucho tiempo, ¿sí? Para que al finalizar nos den una mejor respuesta. Aquí se aplica mucho lo que es de inteligencia predictiva y la analítica. Como les menciono, para que estas herramientas que vamos a ver a continuación, cualquiera que ustedes utilicen, por eso es importante tener el criterio y saber, y saber cómo está compuesto este tema para que, si bien es cierto, tenemos 10 herramientas para hacer imágenes artificiales. ¿Cuál creen que ustedes sería la mejor que deberíamos utilizar? Entonces aquí bien entra mucho el tema de la confianza en el sentido de que pese a la cantidad de datos que puede tener quizá una empresa u otra y el entrenamiento o el modelo que se haya generado, de cierta manera, como les mencionaba hace un momento, es importante que ustedes tengan la parte de cuál es el funcionamiento para que puedan de cierta manera realizar y escoger la herramienta adecuada para su necesidad, ¿sí? Cabe resaltar que puede ser que tengan una base, cualquier empresa, quizá Dalí, quizá ChatGPT, tenga una base de datos muy buena,
Pero si el lenguaje o la inteligencia artificial programada no tiene unos modelos adecuados, lo que puede suceder es que les arroje resultados primero deficientes o en el mejor de los casos inesperados. Quizá ustedes tuvieron ya una experiencia que ustedes preguntaron algo y automáticamente les responden otras cosas. Entonces, de esa manera, creo que es pertinente que ustedes evalúen con qué herramienta trabajar, de dónde están tomando los datos, cuánta es la información que se tiene para que se le presente la información, ¿sí? Con este abordaje introductorio sobre cómo la inteligencia artificial son estos modelos que se vinieron trabajando hace mucho tiempo atrás, de que ahora la popularidad es porque se puede realizar chat de voz conversacionales que simulan un comportamiento entre máquina y humano a través de conversaciones, vamos a encontrar nosotros diversas aplicaciones. Estas aplicaciones se les conoce comúnmente como aplicaciones generativas de inteligencia artificial. ¿Por qué generativas? Porque al momento que nosotros ingresamos un texto, ingresamos una imagen, ingresamos un audio, nos generan una información diferente, ¿sí? Por eso se le conoce como generativas. Y ustedes podemos trabajar de diferentes formas. Pueden haber aplicaciones generativas textuales, es decir, que solamente les generen texto, aplicaciones generativas de imágenes, donde a partir de una instrucción de texto nos dan una imagen específica, y también a través de audio y video, como les decía, ¿no? Podemos nosotros pedir algo y nos entrega algo el programa, ¿sí? Este ingreso de información a la aplicación específica, como ustedes pueden ver, aquí tienen varios ejemplos, por ejemplo, en eWord, que nos permite un poquito trabajar en el tema de revisar textos, ISEO, Namagic, todos estos son para imágenes. Validador.com es un validador que les permite analizar todos los negocios que hay en la intranet, perdón, en el internet, y nos da si es que nuestro negocio está adecuado o no, ¿sí? Adicionalmente, las herramientas hay que considerar con estas aplicaciones generativas, ¿sí? Generativas, es importante identificar un contexto. Por eso existen muchas aplicaciones, en el sentido de que, en el caso de ISEO, por ejemplo, ISEO es una aplicación que me permite crear imágenes. Entonces, esta aplicación ya está definido un contexto, es decir, se va a trabajar dentro del ámbito de las imágenes. Entonces, de cierta manera, es importante tomar en cuenta eso. Cuando nosotros bajamos a estas aplicaciones generativas textuales, vamos a tener que también realizar y darle un contexto para que nos dé una adecuada respuesta, ¿sí? Adicionalmente, tenemos el tema del lenguaje natural y las machine learning, que de cierta manera siempre teníamos presente, ¿sí? Vamos en este momento, ahora con este abordaje, ingresar a un tema muy específico que son los prompts. Hasta aquí vamos a entrar un poquito con el tema de las preguntas porque veo que algunas cositas están ahí. Quizá, Ivancito, las puedes leer un ratito para pasarnos a la otra parte, por favor. Sí, donde Bien. nos estabas hablando sobre algunas de las IA, nos preguntaban cuáles de estas son gratuitas y pagadas. ¿Puedes regresar a la página, a la Claro anterior? que sí. Existen varias aplicaciones, ¿no? Varias aplicaciones, ¿sí? Y de cierta manera, casi la mayoría inicialmente les indica que son gratuitas, es decir, nos da una limitación, ya sea por créditos, por número de veces, por número de palabras, ¿sí? Y de cierta manera, uno tendría que evaluar cuál consideran pertinente para poder realizarlo la compra. Y la compra, pues no son tampoco valores muy exorbitantes, son valores que de cierta manera se podrían adquirir. Sin embargo, es pertinente realizar primero las pruebas gratuitas para luego poder adquirirlas, ¿sí? En el caso de CopyEye es gratuito, pero tiene un número de palabras. De esta misma manera, todos, se puede decir, son un tiempo, un periodo o un límite específico para que ustedes lo prueben y después
adquieren las otras, ¿sí? Una consulta nada más. No sé si, Ivancito, podemos borrar las líneas que nos escribieron en la pantalla, por favor. Ya listo. Mientras te Alguien. comento, ya, te comento la siguiente pregunta. La utilización de las diversas herramientas dependería de la utilización de los prompts y las opciones que nos den cada una de las herramientas. Exactamente, precisamente a eso vamos, ¿sí? Es importante que ustedes entiendan cómo está diseñado estas inteligencias artificiales, que efectivamente hay varias aplicaciones y estas aplicaciones ya tienen definido un contexto. Hay aplicaciones generativas o herramientas generativas que están enfocados en imágenes, que de cierta manera ya les vienen definido un rol, que están enfocados en audio, en video. Entonces, estas herramientas generativas, como les mencioné anteriormente, requieren de instrucciones y estas instrucciones tienen que tener unos ciertos criterios que ya lo vamos a ver para que les dé el resultado óptimo. ¿Sí? Ahora sí, vamos a irnos a la sección de los prompts, ¿sí? Estas instrucciones que nosotros ingresamos a una herramienta, a cualquiera de las que ya vamos a ver a continuación, ¿sí? A cualquiera de estas, Maribel, por favor, ¿será que nos puedes dejar de escribir? Muchas gracias, ¿sí? Estas instrucciones en el lenguaje técnico de la programación se los denomina prompts, ¿sí? Esto es cualquier entrada de texto, imagen o sonido que sirve de entrada para un modelo de inteligencia artificial, para que al finalizar se genere una respuesta. Entonces, los prompts no son nada más que las instrucciones o las entradas de texto que nosotros indicamos dentro de una inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial denominada por diferentes aplicaciones. Entonces, cuando nosotros le pedimos a ChatGPT una instrucción específica, es un prompt. Le pedimos a Lexica otra, es un prompt. Le pedimos a Perplexity, le pedimos a Canva, le pedimos a todas estas aplicaciones, todo lo que nosotros lo hacemos a través de una entrada de texto y en el caso de Lexica hasta pueden subir imágenes y nos genera una respuesta, pues son los famosos prompts, ¿sí? ¿Qué tipo de respuestas son las que nos dan estas aplicaciones? Primero, pueden ser textuales. Ya textuales lo podemos identificar de varios tipos, ¿no? Puede darnos textos largos, textos cortos entre sí o no, bullet points, contenido textual tipo tabla. Entonces, les vamos a enseñar cómo pueden utilizar cada uno de estos para que ustedes tengan estas respuestas, si quieren largas, si quieren a través de estos puntos específicos o una tabla donde nos permite quizá comparar varios conceptos, ¿sí? En el caso de las imágenes, ¿sí? En el caso de las imágenes, la respuesta que nos generan puede ser unas imágenes tipo ilustración, tipo caricatura, tipo realista. Depende cómo nosotros solicitemos el prompt. Y a nivel de multimedia, pues lo que genera es un audio, un sonido, la integración en sí. Y de hecho ahora con esta aplicación, que ya se me viene el nombre, hasta nos genera los efectos, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de respuesta que ustedes pueden obtener de cualquier aplicación. ¿Qué es lo que debe tener un prompt? ¿Cómo nosotros deberíamos consultarle a estas aplicaciones o a estas herramientas? Primero, recuerden lo que les dije, ¿no? Estas aplicaciones con inteligencia artificial es un programa informático. Y como programa informático lo que nos está haciendo es considerando primero lo que nosotros ingresamos nos va a dar una respuesta, pero esto tiene que tener la capacidad de, por ejemplo, tener un objetivo concreto. Para que la herramienta nos dé una información que nosotros requerimos, es indispensable que nosotros previamente pensemos cómo preguntarle a la herramienta en sí. No podemos preguntarle 5 cosas en un solo prompt, en una sola entrada de texto. Entonces ahí es importante considerar este orden lógico. Cualquier persona puede ingresar y ir pregunta, 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 pero si ustedes quieren algo ya elaborado, algo mucho más eficaz y veraz con respecto a un tema específico, vale la pena sentarse, hacerlo primero en una hojita de papel y vamos a armarlo y empezamos a preguntarlo a la inteligencia artificial.
Entonces, la primera característica o la forma de funcionamiento es que ustedes deben tener una instrucción clara en función de, primero, establecer un objetivo concreto, es decir, un pedido específico para una respuesta específica, ¿sí? Adicionalmente, al momento que están haciendo la conversación debe haber un orden lógico. Si es que estamos hablando, en el caso de la educación, quiero trabajar un plan educativo, no vamos a empezar a preguntar primero por los temas. Quizá lo más interesante sería plantearnos primero cuál sería el objetivo de este producto educativo, qué integra, cuáles serían las herramientas. Entonces, es importante manejar este orden lógico. Y también es importante que nosotros hagamos lo siguiente, quizás hasta proveer la información a la inteligencia artificial. Es decir, quiero que me desarrolle un plan similar a esto. Entonces ustedes cogen y le dan la información a él para que ellos te desarrollen de esa forma, ¿sí? Esto es como la lógica que nosotros deberíamos tener al momento que planteamos un prompt. Ahora, estos prompts también tienen unas características de cómo funcionan, ¿sí? Estos prompts pueden ser de contexto interno. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le podemos decir a la inteligencia, a la aplicación específica, que actúe como un rol específico, ¿sí? Que hable de un tema en un ámbito específico, pero le decimos que de su base de datos tome lo mejor y actúe como un experto en programación, ¿sí? Que sea un experto en matemáticas. Son prompts, tipos prompt, de las cuales nosotros generamos información de contexto interno que nosotros les damos. Otra de contexto externo corresponde a los prompts en la cual nosotros podemos darle una dirección web, por ejemplo. Evalúa la noticia, las 5 noticias mejores del comercio del universo del extra, ¿sí? Entonces ellos lo que hacen es tomar la información que está en la red y te evalúa. O nosotros podemos dar el texto, es decir, quizá yo encontré un libro, un artículo académico directamente en otro lugar. Lo que yo hago es coger ese texto e ingresarlo a la herramienta de inteligencia y decirle que evalúe, que analice, que saque los conceptos, que saque los objetivos. Todo eso pues es un prompt de contexto externo, porque nos estamos basando en información que está fuera de la base de datos quizá de esa herramienta, ¿sí? Adicionalmente también tenemos los prompts operativos, que esto prácticamente se trabaja a través de instrucciones específicas, por ejemplo, para un tutorial, para una lista de pasos, de cosas muy puntuales, ¿no? Esto funciona mucho en el tema del ámbito de la cocina, podríamos decir, dame la receta con pasos de a seguir para hacer camarón con atún, se me ocurre, ¿sí? Y esta información, como pueden ver, se los puede presentar a través de estos bullet points o tablas específicas. Y finalmente estos prompts de resultado, que quizá al finalizar toda la conversación, por lo general es donde deberíamos utilizar el tipo de respuesta largas, donde nosotros le decimos sintetiza todo lo que hemos hablado hasta el momento, elabórame un ensayo, una publicación, una publicación para Facebook. Entonces estos son prácticamente los prompts de resultados, ¿sí? Con esta información de cómo generar los prompts, de qué tipo de información les da, de cuáles serían los ingresos textuales, las imágenes, pues vamos a ver cómo nosotros podemos aplicar todo esto en el ámbito educativo. ¿Por qué creen que deberíamos utilizar la inteligencia artificial los profes? A ver, no sé si me pueden escribir en el chat, por favor. Las personas que están conectados en este momento, sería interesante saber qué opinan ustedes. ¿Cuáles son las razones por las que un docente o las personas que estamos en el ámbito educativo deberíamos utilizar la inteligencia artificial? Si ustedes ya tienen tal vez también experiencia en este ámbito, ¿en qué opciones trabajaron para la inteligencia artificial? ¿En qué momento lo hicieron? Me dice Natalia Maguaña para facilitar el trabajo. Sí, efectivamente. ¿Alguien más? ¿Para qué más deberíamos utilizar la inteligencia artificial? Sí, efectivamente, elaboración de evaluaciones.
Las razones pueden ser muchas, ¿sí? Siempre Rubén Jaramillo también nos dice para comprender la lógica de las esculturas, ¿sí? Jorge puede ser un asistente de cátedra, efectivamente, para diseñar un plan de estudio, tener una idea general, sí. Como les iba diciendo, prácticamente el que nosotros utilicemos la inteligencia artificial dentro del proceso educativo, las razones pueden ser varias. Yo les voy a dar aquí 4 razones muy cortitas porque en función de eso voy a enfocar un poquito el orden de planificado para esta reunión con las herramientas que vamos a ver. Pero todo lo que ustedes me mencionan tienen toda la razón, ¿sí? Nos ahorra mucho tiempo administrativo como docentes al momento de que quizá nosotros hayamos preparado una clase, desde nuestro conocimiento lo hemos preparado, lo que hacemos es ingresar esta información, como les decía, de contexto externo, lo ingresamos a la inteligencia artificial y le decimos, prepárame las presentaciones de esta clase, realízame un resumen, realiza una hoja de preguntas y respuestas para estas opciones. Entonces, este trabajo administrativo que tal vez a veces nos demora un poquito y pues también lo puede hacer. Como les menciono, funciona la inteligencia artificial si es que nosotros conocemos este orden. No simplemente ingresamos y echamos cualquier texto y que nos dé la información y lo ponemos, ¿no? Toda esta información cabe resaltar y recuerden que viene de una base de datos. Y por eso es importante saber con qué herramientas trabajar. Quizá todo el mundo habla de ChatGPT, porque ChatGPT efectivamente está trabajando con todo el ámbito de Microsoft, que ha ganado mucha información en muchos años, tal vez a una herramienta pequeñita que no va a tener todo el armamento de información y de datos con los cuales se toman para presentar los resultados. ¿Ya? En este caso, las razones por las que nosotros debemos utilizar la IA, primero nos potencia el aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Si de cierta manera nosotros conocemos varias metodologías de aprendizaje, nosotros podemos pedirles a ellos que nos generen actividades, nos generen contenido, nos generen hasta una secuencia pedagógica de un tema específico y ellos nos dan las ideas, ¿sí? Ojo, no hay que confiarse al 100% de esta información que nos muestra, porque recuerden que están trabajando con datos y también de modelos y la máquina tampoco es perfecta al 100% y efectivamente puede haber una falla. Por eso es importante que siempre la información que nos vaya emitiendo la herramienta nosotros comprobarlo, hacerles una prueba de si es que es correcta o no es correcta, ¿ya? Adicionalmente, también nos puede ayudar a generar insumos para trabajo en clases. Estos insumos pueden ser recursos de aprendizaje, puede ser contenido, puede ser actividades, puede ser varias cosas que nosotros necesitamos para diversificar la clase que tengamos. También nos permite diversificar la evaluación. Primero, porque nos ayuda a crear instrumentos de evaluación como rúbricas, pautas, preguntas y respuestas abiertas, generar diferentes, múltiples variaciones, ¿sí? Y formas y también casos en los cuales nosotros podemos evaluar, ya sea desde los datos que la herramienta nos proporciona o como también les mencionaba, ¿no? Nosotros podríamos ingresar a un examen y que él nos organice y que nos ponga a través de las diferentes respuestas y lo podamos descargar automáticamente. Y también nos ayuda a recibir retroalimentación. Quizás nos dice, a nosotros solamente las herramientas lo que hace es darnos los datos, darnos los datos. No, nosotros podemos ingresar quizá un texto que hemos preparado, una clase que hayamos preparado directamente a una herramienta específica y decirle, evalúa mi trabajo de 1 al 10, indícame los errores que he cometido y cómo se podría mejorar. De esa manera, lo que hace la inteligencia artificial es considerar tu información y te evalúa y te pone una nota y te da opciones, ideas de cómo mejorar temáticas específicas, ¿sí? Entonces, desde ese marco nosotros vamos a visualizar hoy unas herramientas que nos van a ayudar a hacer este trabajo específico, ¿sí? Cabe resaltar que
todo va a depender de la instrucción que ustedes le dan, del prompt que ustedes generen. Cualquier herramienta. Yo les puedo mostrar aquí 2 herramientas, así como que les puedo mostrar 20 herramientas. Pero si no sabemos cómo pedirlas, si no sabemos tener este orden lógico, si no sabemos cómo nos funciona nuestro ámbito de trabajo, pues lamentablemente la mejor herramienta no nos dará el resultado que esperamos, ¿sí? ¿Cuándo no debemos utilizar nuestra querida inteligencia artificial? Cuando nosotros no conocemos sobre el tema. Si queremos hablar de física cuántica y yo le pregunto a ChatGPT, él me puede dar cualquier información, pero yo tal vez no tengo el criterio para discernir si esa información que me da está correcta o no. Por eso es importante que no nos pongamos a hacer quizá informes muy especializados de técnicos en campos que quizá no conocemos, sino más bien esto que sea un apoyo para independiente de la profesión. Yo soy una programadora y para programación, si yo le pido, dame un programa que sume y reste y haga esto, pues yo voy a tener la lógica de saber si así funciona, así está estructurado el lenguaje de programación y puedo considerarlo como algo válido. Pero si pregunto algo que no conozco, yo puedo adquirir esa información y también recuerden que nosotros también somos responsables de educar a esas herramientas, ¿sí? Por eso es que van a ver que en las que vayamos viendo, van a ver like, dislike, funciona, no funciona y te pide por qué no funciona, por qué no estás de acuerdo, porque también le ayudamos al programa, al modelo a identificar mejores respuestas con la retroalimentación que nosotros también le demos, ¿sí? Ahora sí, vamos a ver en el caso vamos ahorita a trabajar en 4 ámbitos de la educación que seguramente todos estamos muy ligados de esto. En el ámbito de la planificación, es decir, qué podemos planificar, cómo, con qué herramientas puedo hacerlo. En el ámbito de la generación de recursos para las clases, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Dónde? Para la evaluación, retroalimentación y al final les mostraré unas 3 aplicaciones adicionales que nos permiten ayudar, ¿sí? No están aquí todas las herramientas de inteligencia artificial. Las que les voy a presentar primero son herramientas que son accesibles, que tienen una limitación como les mencioné. Aparte de eso, de cierta manera, están validadas en el sentido de las bases de datos que utilizan, ¿sí? Les voy a mencionar un poquito de cada una de ellas, ¿ya? Ahora, vámonos a la planificación. ¿Cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial para nosotros como docentes o como una persona que estamos trabajando en el ámbito educativo a planificar? Primero, porque nos ayuda a generar ideas de planificación en clase. Por ejemplo, guías didácticas, plan de curso, creación de una clase, cronogramas de trabajo, un desglose de temas y subtemas, ¿sí? Desde ese ámbito de planificación nos ayuda esto. Adicionalmente, nosotros también podríamos identificar o dar a la inteligencia artificial un perfil de estudiante. Es decir, en mi clase de segundo año, mis estudiantes son así, así, así. Para ellos preparan una actividad específica. Y entonces con esa información que nosotros les damos, la inteligencia artificial también nos responde. También se puede establecer competencias con resultados. Si nosotros tenemos claro un perfil, podríamos generar un sistema de competencias y qué resultados se lograrían a través de esto. Entonces, esta lógica que yo les digo es lo que tenemos como docentes. Eso no nos da la inteligencia artificial, eso no nos da ningún programa. Nosotros como conocedores del espacio educativo sabemos que nosotros la formación lo hacemos para un perfil específico, que queremos que llegue a tener una competencia específica y eso se logra a través de resultados. Y estos resultados lo podemos bajar tranquilamente a una clase específica para lograr aquello, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo hago y dónde lo puedo hacer esto? Pues tenemos 2 herramientas que aquí están. Voy a pasarles el link de cada una de ellas para que ustedes puedan utilizarlas y podamos hacer este chat. He preparado algunos prompts que también les puede ayudar. Adicionalmente, hay muchos más que igual me gustaría que ustedes me compartan en el chat, pero porque es una clase cortita de 2 horas y son varias herramientas, lo haré yo. Vamos a ver qué tienen, qué herramientas son y cómo generarlas, ¿ya?
Una de las más conocidas son esta del ChatGPT y Perplexity. ChatGPT, el que está abierto, la 3.5, prácticamente tiene una limitación de palabras y tiene información hasta determinado año. A diferencia de Perplexity, que también es abierta, ¿sí? Su base de datos puede ser la misma de la empresa, pero también podemos utilizarla con Google y también nos da referencias. Vamos con ChatGPT. Aquí tengo ya un prompt, ¿sí? Donde yo le pido que va a actuar como un experto en ventas, porque yo quiero generar un curso de técnica de ventas, ¿sí? Y que me genere una secuencia didáctica para un curso en línea de 4 horas. Este curso en línea puede ser autoinstruccional o no, en el cual yo le pido, hay que ser muy específico, yo le pido que me detalle el objetivo, los temas, subtemas, ¿sí? Las herramientas, las actividades, la evaluación. Tengo que ser muy precisa para que me dé la información y que sea con un enfoque práctico y una metodología de aprendizaje activo. Efectivamente, voy a seleccionar este prompt, este es el que yo lo voy a pedir, y vamos a irnos a la primera herramienta, que es ChatGPT. Siempre me va a pedir que loguee. En algunas ya estoy logueada, pero ustedes pueden hacerlo tranquilamente con alguna de la información. Todos los sistemas funcionan de esa manera, así que lo vamos a trabajar. Lo que voy a hacer es loguearme con mi cuenta de Google y ya tengo mi cuenta aquí vinculada, así que lo único que hago ya es ingresar a la herramienta. Ya. Ustedes van a decir, esto no es la herramienta, pero aquí tengo algunas cositas que ya he hecho, por eso les aparece aquí. Esta sección donde nosotros tenemos, donde se ingresa el texto, es el prompt, ahí es donde ustedes ubican el texto. Y les voy a pasar la herramienta para que seguramente ya lo conocen, pero para que las personas que puedan seguirme tipo la clase puedan acceder, ¿ya? Entonces lo que yo hago es enviarle este texto, esta instrucción de una manera detallada y lo que simplemente hago es obtener la información. Si bien es cierto, en mi caso yo tengo inglés porque recuerden que la mayoría de herramientas están en el idioma inglés, ¿sí? Y de cierta manera al ingresar la información en inglés, en español y nos da los resultados en inglés, pues es mucho mejor. Sin embargo, yo podría pedir, podría pasarlo al español, ¿sí? Así que yo le voy a hacer la misma consulta y aquí le he puesto que me dé la respuesta en español. Veamos qué es lo que nos da. Entonces, aquí está el título del curso, me ha dado el objetivo, ¿sí? ¿Cuáles son los temas, subtemas? También nos dice con qué herramienta y tecnología vamos a trabajar. De hecho, hasta nos dice cuáles son los posibles ejercicios que podríamos realizarlo directamente, si ustedes pueden ver. La evaluación, cómo se realizaría, la metodología y todo lo que ustedes pueden ver. ChatGPT nos da respuestas textuales, ¿sí? Es decir, yo no puedo aquí pedirle una imagen o algo porque eso no lo logra, ¿sí? Yo podría profundizar de diferentes maneras diciéndole que me cambie el objetivo, quizá los temas, hacerlos simplemente en 3 temas y subtemas, y todo lo que tenga que modificar, yo lo puedo ir pidiendo. Esto es lo que yo les decía, el orden lógico, ¿no? En el sentido de que nosotros vamos pidiendo algo y nosotros tenemos que en función de eso trabajar. Y aquí previamente ya le estoy dando un contexto que estamos trabajando sobre el ámbito de técnica de ventas. Por ejemplo, si yo mañana quiero hacer un curso sobre inteligencia artificial, lo más recomendable es no hacerlo en esta misma línea de conversación, sino más bien abrir un nuevo chat. Porque recuerden que la información que se va generando ahí, estamos hablando de una base de datos y estamos trabajando sobre técnica de ventas. Y todo lo que yo vaya a preguntar aquí se va a enfocar en ese ámbito de técnica de ventas, ¿sí? Cuando nosotros queremos hacer eso, en el lado de izquierdo, perdón, tenemos la posibilidad de generar nuevos chats y aquí volvemos a preguntar para que se genere un thread de información. Aquí van a ver que tenemos algunas cosas, ¿sí?
Aquí yo ya he hecho, aquí por ejemplo tengo un tema de matemáticas divertidas. Aquí, si pueden ver, prácticamente le estoy pidiendo que me ayude a resolver y explicar temas matemáticos de secundaria de forma clara, divertida, gamificada, que son todo esto lo que nosotros trabajamos, ¿no? Que cubre específicamente ¿qué? Ecuaciones, integrales, derivadas y otros de este ámbito educativo. Le pido que me incluya ejemplos entretenidos y problemas resueltos, ¿sí? Y también le doy información para que sea mucho más precisa, le doy información, el nivel de conocimientos, cuáles son los temas que se manejan y todo esto. Voy a copiarles este prompt, quizá para que ustedes lo puedan ejecutar si es que están dentro de la herramienta. Y le pido que me escriban en español y miren acá nos dice ya las ecuaciones, nos dan los pasos, toda esta información que nosotros podríamos utilizarlo dentro de la clase. Es así como funciona el ChatGPT. Adicionalmente también vamos a ver por aquí otro ejemplo que había pedido sobre un tema específico. Aquí está. Y esta es la secuencia lógica que trabajamos, ¿no? Inicialmente lo que le estoy pidiendo a la inteligencia artificial es hablar sobre un tema específico. Quiero que me cree un mapa mental sobre una historia de América, donde me enumere la idea central, realice ramificaciones que parten del centro y subramificaciones de cada rama. Y aquí está. Miren, yo quise hablar sobre historia de América. Me presenta la información de qué es lo que yo podría dar en esta clase. Una vez que me da esto, le digo, por favor, que me escriba en código Markdown, que son como comandos específicos que ayudan en el ámbito de la programación, porque me permite a mí copiar, ¿sí? De esta manera yo copio y puedo irme a una aplicación generativa de tal vez diapositivas para que directamente tome los datos y solo lo haga. O si no, caso contrario, tendríamos que ir seleccionando y haciendo con clic derecho, control C, control B. En cambio, cuando yo pongo al final código Markdown, ¿sí? Automáticamente me pone en un tipo bloc de texto que yo solo lo copio y lo puedo llevar a otro lugar, ¿sí? Desde aquí también pueden ver que yo he pedido que me realice una tabla, ¿sí? Genera una tabla del punto 2. ¿Cuál era el punto 2? Es lo que yo ya le había pedido desde la parte superior. Cuando me presentó la información de qué podría yo ver en América, en Historia de América. En el 1, América precolombina, en el 2, la colonización europea, en el 3, la independencia y el siglo. Cuando nosotros pedimos de esta manera, es mucho más fácil para la inteligencia artificial quizá decirle, no quiero que consideres el punto 5. Por ejemplo, no quiero que consideres el punto 5, entonces ellos me borran. A diferencia que podríamos después, no quiero que consideres movimientos sociales y políticos con los derechos civiles, revolución cubana, no. Ya solamente le digo el número 5 y automáticamente la inteligencia artificial me da la información. En este caso, yo le pedí que genere la tabla del punto 2. Ya no tengo que hablarle de todo lo que estaba ahí, sino específicamente de ese punto 2 y lo que nos genera es la tabla. ¿Sí? Es así como nosotros podemos ir armando la información, es como nosotros podemos seguir solicitando dentro de cada hilo de chat, ¿sí? No mezclemos diferentes temas o diferentes elementos en un chat solo. Si ya trabajamos, terminamos de desarrollar el curso sobre esto y ahora quiero trabajar sobre si son de actividades del mismo curso que están aquí, pues trabajamos en el mismo hilo. ¿Por qué? Porque ya hay un contexto de cómo va a quedar el curso, cómo va a ser el curso. Pero si vamos a trabajar sobre otra temática o otro ámbito, lo que hacemos es crear un nuevo chat. ¿Sí? Otra de las aplicaciones que también nosotros tenemos para realizar este tipo de información y solicitar los datos que habíamos visto hace un momento es a través de Perplexity. Lo pleno de Perplexity es que, les voy a pasar el link para que lo puedan tener. Primero que esta aplicación está conectada a Copilot,
que de cierta manera es una inteligencia artificial que está trabajando. Trabaja con las bases de datos de Google, es decir, que la información está un poco más actualizada que quizá de ChatGPT. ¿Cuál es el problema con respecto a esto? Como ustedes pueden ver, la mayoría está en inglés, a veces los resultados también los da en inglés, ¿sí? Adicionalmente, con Perplexity también nos da hasta la información de dónde se obtuvo los datos que nos generó. Y eso es muy bueno porque a la larga ustedes pueden revisar cuáles fueron las fuentes con las que se generó. Vamos a aplicar el mismo prompt para que miren. Y sería interesante, como les digo, a veces no quedarse solamente con uno. Si estamos trabajando en un ámbito que conocemos, pues ver que las ideas que nos da ChatGPT son unas, ¿sí? Y tal vez ver cuáles son las ideas que también nos da Perplexity. Entonces, lo que hacemos es ingresar el prompt y lo ingresamos en esta sección de texto. Cuando nosotros ingresamos aquí directamente, como pueden ver, no nos pide que nos loguemos como nos pidió ChatGPT, sino más bien directamente ingresamos y nos da la posibilidad de hacer. Yo sí me logueo porque hay veces que me gustaría ver todo lo que voy trabajando. En este caso, si es que nosotros tuviéramos el Pro, nos permite almacenar mucho más tiempo. Aquí están todos los que yo he trabajado y de cierta manera por un tiempo específico se van a mantener y después se van a borrar, ¿sí? En este caso voy a irme a generar uno nuevo y voy a pegar aquí mi texto, ¿ya? Y voy a pedirle. De esta manera, pues van a ver que aquí primero nos dice de dónde están tomando la información. Si ustedes desean, podrían ir a cada uno de estos elementos e ir identificando y leyendo un poco más ampliamente sobre los datos que nos está generando. Aparte de esto, me está dando la información que yo le pedí. 4 horas, objetivo, temas, subtemas, que están totalmente desagregados, ¿sí? Coincidencia, herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que voy a utilizar para este curso? ¿Qué tipos de actividades, evaluación? Y esto. Adicionalmente nos sugiere, ¿sí?, otros datos que nosotros podríamos ampliar o no. De esta manera, nosotros podemos también obtener información de dónde está considerando todas las respuestas que nos acaba de dar. Perplexity, como les mencioné, está ligado directamente al navegador Google, así que también la información que aparece en Google es la que nos muestra acá. Podemos tener los datos que revisamos en este momento. Se puede almacenar estos threads que se llaman aquí. En ChatGPT se llaman hilos o nuevos chats de conversación. En Perplexity se llaman threads, que son los hilos, ¿sí? Y desde aquí nosotros podemos integrar cualquier tipo de instrucción o prompt para que nos dé una información. Ahora, independiente de estas dos herramientas, quizá ustedes utilizan CopyAI, quizá pueden utilizar otras herramientas, ingresan los datos y les genera la respuesta. Yo no puedo tomar al 100% esta información, quizá porque en este curso de ventas no se da esto, pero es porque yo no estoy dentro del campo. Por eso es importante siempre que nosotros, lo que vayamos a trabajar, tener un conocimiento previo sobre la información que nos está dando, ¿ya? Ahora, con respecto a qué se diferencia el uno del otro, ChatGPT nos permite tener información hasta el 2021, trabaja con la base de datos de Microsoft, ¿sí? Y de cierta manera está mucho más organizada solamente en información textual. Y también nosotros podríamos pedirle aquí a ChatGPT que por favor nos indique cuáles son las referencias, ¿sí? Y ha sucedido que si yo le pido referencias de dónde saca este curso, algunas tienen un fundamento y otras no. Entonces simplemente nos presenta, por eso es importante que validemos la información que nos da.
Perplexity está trabajando con la información de Google, es decir, que pues, toma todo lo que está en Google. Tampoco hay que confiarse al 100% porque ustedes saben que tanto Google como cualquier herramienta pueden tener tal vez fake news o algún tema de información que no está validada y eso no los está poniendo acá, ¿sí? Ahora, esto en el ámbito de la planificación. Yo he pedido una guía didáctica de un tema específico y me ha dado la información. Puedo pedirle, como les digo, un perfil de estudiante y también me va a dar. Todo va a depender de la información que le pongamos. Para este ejemplo, lo hemos hecho a través de una guía didáctica, ¿sí? Esto en el ámbito de la planificación, de la organización de su clase que van a trabajar con un grupo específico. Ahora, una vez que nosotros hemos planificado la clase, que tenemos nuestro plan de estudio, cuál va a ser la guía didáctica, nosotros podemos generar recursos para esa clase, ¿sí? Este sería como el orden lógico. Ahora, voy a la generación de recursos. Y la generación de recursos, ¿qué nos permite? Un recurso es la información que le vamos a dar al estudiante para que pueda visualizarla, revisarla y lograr realizar una actividad para lograr un resultado específico, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos pedir a la inteligencia artificial diferentes elementos de generación de recursos. Por ejemplo, que nos genere mapas mentales, quizá, que nos haga una presentación específica sobre un tema, tal vez que nos genere un caso de estudio sobre alguna problemática específica, adicionalmente actividades para clase o que nos realice un análisis de una información, ¿sí? Todo esto puede hacer la inteligencia artificial. ¿Cómo? Lo podemos hacer directamente quizá solo desde el chat GPT, ¿sí? Todo desde aquí yo le puedo pedir, genérame un mapa mental que tenga estas ramificaciones, que haga esto, que haga lo otro. Genera un caso de estudio en el ámbito de la salud donde se identifiquen los problemas de cuidado, medicina y esto, ¿sí? Yo les voy a presentar aquí dos herramientas que de cierta manera ya no solamente es una respuesta textual, sino también integra ya como el tema de generar presentaciones, ¿sí? Integrar audio, integrar video y todo esto. Vamos a ingresar a la herramienta Gamma, que nos permite crear presentaciones, generar documentos y diseñar diferentes temas, ¿sí? Esta es una de las herramientas. Voy a ingresar a la página. En la página, en la parte superior, yo puedo sign up for free. Como ustedes pueden ver, todas las herramientas están en inglés. Si manejamos el inglés al 100%, tendremos mejores resultados, ¿ya? Si no, pues simplemente lo traducimos al español con clic derecho, ¿sí? Y lo traducimos al español. Aquí yo voy a continuar con mi cuenta de Google. Me pide que por favor nos loguemos. Y aquí está. Esta herramienta, Gamma App, nos permite realizar diferentes elementos, ¿sí? Nos permite crear una presentación, una página web o un documento a partir de una temática específica, ¿sí? Entonces yo voy a crear un nuevo, ¿sí? Voy a darle un texto desde aquí o también nos permite ingresar un texto específico para que nos genere algo. Yo voy a decirle quizá que me genere una nueva desde una temática específica. Dice, ¿qué quieres que te genere? ¿Una presentación, un documento o una página web? Como yo quiero presentar mi plan de estudio a mis alumnos, voy a decirle que me genere, puede ser una presentación o una página web. Voy a hacer una página web para que vean, porque seguramente ya todos conocen sobre el tema de las presentaciones. Entonces voy a decir que veamos si me coge el mismo prompt, ¿sí? El mismo prompt de la planificación dentro de Gamma App. Veamos. Entro y nos va a generar una página web.
aquí nos dice cómo va a estar organizado nuestro documento. Va a tener el objetivo, están los temas, la herramienta, ¿sí lo ven? La evaluación y metodología. Voy a continuar y en el lado derecho nos indica cuáles son los estilos que ustedes podrían elegir. Les voy a pasar nuevamente la dirección porque me dicen que no lo pueden ver. Lo presento, ¿sí? Ya. En esta herramienta yo he puesto una temática específica. El sistema, la aplicación me devuelve unos datos que nos dice que le digamos cuál sería el estilo que nos gustaría que aplicara para realizar esta página web. Yo puedo seleccionar de cualquiera de los estilos que se encuentran aquí presentes. O también le puedo decir a la inteligencia artificial que nos sorprenda. Yo le voy a lo que él me genera, ¿sí? Entonces yo le he puesto sorpréndeme y ya nos da como unas opciones, ¿ya? Y lo que voy a hacer es continuar. Ya ahí está. Nos aparece, nos va creando cada sección de nuestra página web, ¿sí? Y les esperamos un ratito y vamos a ver cómo se visualiza esta página web. Luego lo hacemos con una presentación con respecto a estos, ¿ya? Entonces, esta herramienta no tiene un límite específico, ¿sí? Pero sí tiene, por ejemplo, en función de los diseños que nos da, de las imágenes que nos genera. Cuando nosotros tenemos la herramienta pagada, pues simplemente ahí tenemos muchas más opciones, ¿sí? Y como pueden ver, a diferencia tanto del curso de ChatGPT o Perplexity, acá ya nos integra también, nos va generando las imágenes, nos sugiere qué información debería presentarse, ¿sí? Entonces, lo mismo que hice en ChatGPT, en Perplexity, lo hago también acá. Como les dije, todo dependerá de las instrucciones y de lo que también necesitamos trabajar. Si la información que quiero presentar sobre el curso X solamente la quiero para tenerlo, para tal vez hacer algunos ajustes, algo así, pues simplemente lo haremos en ChatGPT. Pero si es que ya estoy pensando en que esto lo voy a presentar a mis alumnos, que esto ya necesito comunicarlo para una audiencia y que debe tener de cierta manera un lineamiento gráfico, pues ahí sí les sugiero utilizar directamente una de estas herramientas, ¿ya? Entonces aquí está, miren, la página web nos da una cabecera que nos dice cuál es el curso, nos dice qué es lo que vamos a ver dentro de este espacio, cómo se presentarían el primer tema, el segundo tema, el tercer tema. Nos muestra cómo se van a realizar las actividades durante este curso a través de análisis de caso, ejercicios prácticos, discusiones grupales. Y también nos dice cómo va a ser la evaluación del aprendizaje. ¿Qué metodología se utilizará? Yo puedo compartir esto o puedo integrarlo dentro de mi aula virtual a través de este botón de Copy Share. ¿Sí? Yo he copiado el link. Si vengo desde otro navegador, vamos a entrar y van a ver que prácticamente, bueno, ahorita estoy logueada, por eso me sale todo esto, pero aquí está la información. ¿Sí? En esta herramienta yo puedo editar el tema, es decir, quizá a mí no me gustó la forma como está, voy a cambiarle a un tono negro. Miren, y lo que ha hecho es ya modificarme la información en un tono oscuro, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo a través de este clic en la parte superior para editar el tema. Puedo compartirlo. ¿Sí? Puedo compartirlo directamente con otros invitados o hacerlo público. Y también puedo descargarlo. Puedo descargarlo diré a PowerPoint o a PDF, ¿sí? Cualquiera de los dos. Y como todas las aplicaciones nos permite también embeberlo. Es decir, si yo estoy dentro de mi Classroom, de Google Classroom, yo podría tomar este código e integrarlo para que directamente esté dentro de ese espacio, ¿sí? Adicionalmente, yo puedo
hacer en modo presentación para que vean cómo van a ver sus alumnos, cómo verían sus alumnos en el caso de que ya le enviemos solamente el link, ¿sí? Aquí está la forma de presentación. Esto con respecto a Exit. Salgo y así. Es así como ustedes trabajan. Además, con esta aplicación, ustedes pueden editar la información. Quizá yo no quiero presentar estos datos y le borro. Yo podría establecer cambio del fondo de la imagen, podría ponerle otro color. Cada sección se puede modificar, ¿sí? No es una cosa que directamente está y no puedo hacer cambios. Si a mí no me considero pertinente esto, pues simplemente lo que hago es cambiarlo. Esto con respecto a la generación de una presentación o una página web, ¿sí? Pero también, como les digo, yo podría ingresar un texto, ¿sí? Y a partir de ese texto podríamos trabajar una presentación. Entonces vamos para acá y me parece que yo tenía esto en Historia de América Exploradora, me parece. Entonces aquí tenía la información que pedí que me genere mi inteligencia artificial, ¿sí? Una información específica. Aquí está, miren. Aquí está, les dije que por favor me haga una analogía o una metáfora para explicar la migración de América en forma detallada. Entonces, lo que me dio ChatGPT fue que solamente el texto, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer, y esto puede ser que ustedes también tengan sus planes, tengan sus presentaciones, tengan ya realizado su texto, y lo que yo hago aquí es pegar. Una vez que pego, lo mando a generar. Yo le puedo decir que me genere una presentación, un documento o una webpage. Ya hicimos una webpage. Ahora vamos a hacer una presentación. Le voy a decir una presentación. Le digo adicionalmente que use todas las imágenes, si es que está libres y todo. Y también la única opción que me da es de estándar, porque es gratuita. Como les digo, aquí hay Siempre Pro. Y lo que hacemos es generar. Cada vez que yo voy generando, si vieron apareció un 40 ahí, es que se me están consumiendo los créditos, porque este tiene un número de créditos específicos, ¿sí? Entonces, aquí nos dice con qué estilo quiere trabajar. Y son los que están abiertos, los que son libres, ¿sí? Pero yo voy a decirle que me sorprenda. No me gusta, voy cambiando sorpréndeme y miren que se va modificando las posibilidades que me sugiere, ¿ya? Me encanta el color morado y voy a ir con ese. Entonces yo ingreso y miren, aquí aparece y no sé, se nos fue en inglés, que es algo que puede pasar, pero quizá en la instrucción debemos haber puesto que nos genere en inglés, ¿sí? Que nos genere en español, perdón, que por eso es que nos presenta ahora en inglés, pero sí nos da la posibilidad de ponerlo en español, ¿sí? Entonces, miren, aquí está la presentación a partir de la información y el contenido que les di. Entonces, prácticamente, esta aplicación lo que hace es nos ahorra el trabajo y el tiempo administrativo en crear esto, en ver qué imagen utilizar, qué fondo y todo lo que tal vez no solemos demorar. Sí, no se confíen al 100% porque quizá por aquí había una foto que tiene que ver con la necesidad de integración, no lo sé, ¿sí? Entonces esto hay que revisarlo para que después puedan también evaluarlo si efectivamente cumple con los criterios. Ahora yo puedo realizar la presentación y van a ver cómo se ve, ¿no? En este caso, como yo estoy logueada, aquí ya me sale que está desarrollado por Jay, que es la persona que ha realizado la presentación. Están los diferentes elementos que están en el texto. Y aquí están los datos. Esto yo lo voy a ver si es que lo puedo descargar, voy a salir de presentación, lo puedo compartir y lo quiero exportar a PDF.
Entonces, yo lo que hace es la aplicación es generarme el PDF de la clase o del tema que yo realicé para subirlo al aula virtual y quizá para que tengan un documento imprimible o integrar esta clase, este tema específico dentro del aula a través de este código embedded. ¿Sí? De esta manera nosotros podemos generar nuestros recursos y como recursos les decía, que pueden ser presentaciones, mapas mentales, casos de estudio, ¿sí? Aquí ya se me ha descargado y miren que aquí está el PDF de la presentación que me generó la aplicación, ¿sí? Otra de las aplicaciones que integra inteligencia artificial y que estoy seguro que la mayoría lo conocen es Canva. Canva tiene unos elementos que ahora ya está integrado y está en una versión beta y estoy segura que eso lo harán después también ya mucho más avanzado, pero vamos a ingresar a Canva, ¿sí? Vamos a ingresar a Canva y les voy a mostrar qué herramientas o qué se puede utilizar en Canva para utilizar la inteligencia artificial. Bueno, yo tengo ya mi cuenta de Canva, todos deben quizá tener, les voy a pasar el enlace, sigan todo el proceso si quieren registrarse. En el caso de que sean docentes de alguna institución educativa o tengan un dominio educativo, ustedes pueden registrarse con ese correo institucional y ustedes tienen el acceso gratis al Canva educativo. ¿Qué logramos con eso? Que tenemos una base de datos mucho más amplia, presentaciones, diseños mucho más amplios. Así que hay que sacarle provecho al tema educativo de Canva, ¿sí? Ya. ¿Qué es lo que Canva realiza o integra inteligencia artificial? Vamos a crear, por ejemplo, una presentación. ¿Sí? Voy a presentaciones y voy a crear una presentación desde cero. Hay prácticamente 4 herramientas de Canva que nos ayuda a este tema. ¿Sí? Dentro de Canva ustedes tienen en la parte inferior tienen estas estrellitas, ¿sí? Y estas estrellitas es un asistente de Canva, en la cual nosotros tenemos la posibilidad de generar texto mágico, es decir, no vamos, al igual que ChatGPT, integrar quizá una pregunta específica, una instrucción para que directamente lo integremos acá. No tengamos que estar copiando, pegando el texto específicamente sobre eso, ¿sí? Entonces yo voy a hablar sobre Revolución Francesa. Vamos a ver si es que directamente también pegamos la misma instrucción que teníamos acá. Vamos acá. Aquí por ejemplo, aquí tengo una instrucción que había preparado y no lo había utilizado hace un momento. Y lo vamos a pegar directamente en nuestro querido Canva, ¿ya? Aquí le voy a pegar. Le digo que me va a crear un mapa. Ay, no lo creí, no lo puse todo. Sobre un tema sobre inteligencia, ¿ya? Enumerando las ramificaciones y subramificaciones. Veamos qué nos da ya. Listo. Cabe resaltar que en Canva tenemos diferentes elementos y que nos dice que está muy grande, ¿no? Está muy grande eso. Entonces lo que vamos a hacer es directamente solo mandarle el tema. Aquí, a diferencia de los otros, no nos deja, pero vamos a mandar un tema específico. Inteligencia artificial o educación. Inteligencia artificial, ¿ya? En barras. ¿Ya? Aquí nos dice qué elementos gráficos podemos utilizar. Le voy a utilizar a este señor. Si es que quiero que me dé información del texto predictivo que les envié a través de elementos gráficos, a través de texto o a través de plantillas. Entonces, nuevamente voy a poner porque en este caso seleccioné elemento gráfico y automáticamente ya me da cuáles son los que me sugiere para utilizar en nuestra
aplicación. ¿Ya? Nos da también sugerencias de fotos, nos dice plantillas que podríamos utilizar con contenido ya específico, ¿sí? Nos da videos que nos sugiere y aquí están diseños que estaban en mi cuenta ligados, ¿ya? Voy a utilizar esta presentación y miren que automáticamente ya se encuentra información sobre el tema solicitado. Esto ustedes lo podrían modificar, es decir, ¿sí? Cada uno de estos lo pueden modificar, pero de cierta manera ya Canva nos va dando como un lineamiento de cómo podría ser nuestra presentación, que tal vez demorarnos buscar cuál sería la plantilla adecuada, pero ya nos da la información. Voy a crear aquí uno. Esto con respecto a los elementos que tiene Canva con inteligencia artificial. Si yo quiero solamente texto, yo selecciono aquí y aparece el texto que corresponde, a diferencia de la parte lateral izquierda que teníamos los elementos adicionales. Otra de las cosas que también integra Canva con inteligencia artificial es a través de los elementos gráficos. ¿Se acuerdan que nos seleccionamos recientemente? Yo a este elemento gráfico le puedo generar una animación. Estos tipos de animaciones, si bien es cierto, ya lo teníamos en PowerPoint o algo así, o también teníamos directamente acá. Pero este es una funcionalidad en la cual dice que nosotros podemos crear la animación o la forma como quiero que se mueva de acuerdo a lo que yo necesite, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es simplemente establecer un patrón en este caso lo hice así, establecer un patrón específico de cómo quiero que se mueva el muñeco, el elemento gráfico. Entonces, lo que yo hago es darle esa animación que no son las comunes, sino como yo desee. Y al momento de la presentación van a ver cómo se moviliza, ¿sí? ¿Lo vieron? Fue muy cortito, por eso no les... De acuerdo al movimiento que se genera. Adicionalmente, con estos elementos gráficos, se puede hacer este tema que yo les decía de animación personalizada. En el caso de las fotografías, vamos a irnos a las fotos. En el caso de las fotografías, yo podría quizá seleccionar una fotografía cualquiera de un banco que tengamos o de una fotografía que nosotros querramos, seleccionar a la imagen y de la misma manera animarla. Y aquí le voy a pedir una animación que va a ser un poquito más abierta, ¿sí? Y se va de esa manera. Voy a quitar el recorrido. Yo también puedo animar a toda la página si es que nos haría falta, ¿sí? En el caso de las fotografías, yo también puedo editar la foto. Y al editar la foto, aquí tenemos, donde ustedes vean estas estrellitas con varias estrellitas, son acciones de inteligencia artificial que ustedes pueden aplicar dentro de Canva. Yo puedo quitar el fondo de la fotografía, podría borrar cosas que yo no quiero de la fotografía y en este caso vamos a utilizar esta edición mágica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo borrar un elemento, voy a decir que borremos esto y que no sea una sandía, sino más bien, que no sea una piña, sino una sandía la que esté cargando la chica. Veamos qué información nos da sobre esto, ¿ya? Entonces ya creo que está casi borrado todo. Y me dice, ¿qué te gustaría generar en esta área marcada? Y le voy a decir que me genere una sandía. Veamos si es que nos funciona, ¿sí? Todo esto hay que irlo probando, ¿no? No es que la primera va a funcionar, siempre hay que ir viendo que sea lo mejor, porque hay veces que son elementos de otras cosas. Por ejemplo, debía haber puesto en inglés alguna cosa, pero miren, aquí ya me sale y me ha borrado la piña que teníamos y nos ha puesto otro elemento. Quizá tuve que ponerlo en inglés para que me salga con la fruta específica. Entonces, ustedes pueden ver que dentro de la herramienta de Canva, efectivamente, también tenemos no todo
como vimos hace un momento, que también nos sale ya las presentaciones con un tema específico, también los elementos, las imágenes, las cosas que nosotros insertamos ya tienen muchas cosas, quizá cortitas, sobre inteligencia artificial. Y aquí es donde nosotros podríamos trabajar con el texto de otros lados. Otro de los procesos que también tenemos en el ámbito educativo es el proceso de evaluación, ¿sí? Con la inteligencia artificial nosotros podemos realizar diferentes elementos de evaluación. Por ejemplo, generar preguntas de opción múltiple, generar unas hojas de ejercicios o a través de un texto externo que hayamos realizado, también generar evaluaciones. Para esto tenemos dos herramientas, ¿sí? La primera se llama QuizGet y QuizGecko. Vamos con esta QuizGecko, ¿sí? Voy a registrarme gratis, ¿sí? Aquí voy a continuar con mi cuenta de Google. Y aquí puedo poner un tema y me da las opciones múltiples. Yo puedo seleccionar en qué idioma quiero que me dé la evaluación. Si es que esta es una aplicación directamente solo para evaluaciones. Aquí no podemos pedir nada más que no sea dentro de evaluaciones, ¿ya? Yo le voy a dejar así la dificultad de cómo quiero que se desarrolle el cuestionario y el máximo de preguntas. Pero si ustedes pueden ver, tenemos un límite mínimo que es este pagado. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es sobre un tema que ahí nos da, por ejemplo, biología aplicada. Y lo voy a generar, ¿sí? Primero que nos va a dar como, este es un poquito más limitado, pero valdría la pena que lo prueben porque si es que es así, ustedes podrían adquirirlo. Nos da la información y nos permite identificar qué tipo de pregunta queremos que se genere, ¿sí? Una vez que se genera, nosotros lo podemos copiar y tal vez presentarlo, ¿sí? Aquí está. Por ejemplo, aquí está información que yo no sé mucho de esto, así que no podría decir si es correcta o no, pero fue un tema específico y nos da la información. Yo puedo mantener en mi biblioteca todas las preguntas que he realizado, ¿sí? Aquí está un quiz que realicé hace 14 horas. Puedo generar cuestionarios y tarjetas de memoria a través de esta aplicación quiz. A diferencia de este QuizGame, que lo que nos permite es a partir de un texto generar las preguntas, que es algo que posiblemente nos vaya mejor en el sentido de que quizá nosotros planificamos la clase, tenemos el contenido y no es que quiero que me sugiera la inteligencia artificial, sino más bien que yo pueda ingresar un texto, voy a tomar este mismo texto que tenía acá y desde ahí voy a generar unas preguntas. Veamos si es que lo bueno y lo malo de esto es que la mayoría siempre tiene en inglés, pero recuerden que también nosotros podemos traducirlo, ¿no? Yo puedo decir si quiero preguntas de falso, respuesta de opción múltiple, si quiero de espacios de relleno en blanco, ¿sí? Entonces yo le voy a pedir esto, me pide que me loguee, pese a que ya creo que me logueé, para poder darme las respuestas. Vamos a intentarlo nuevamente. Espacios en blanco y nos va a generar acá. Como ustedes pueden ver, aplicaciones hay muchísimas, ¿sí? Pero esto lo que estoy haciendo aquí también lo puedo hacer directamente en el ChatGPT. Entonces, miren, aquí está. Aquí ya nos da las respuestas con respecto a lo que yo había pedido. Puedo pedirle de opción múltiple. Genero las respuestas, ¿sí? Y así con esta que parte de un texto específico, nosotros podemos realizar evaluaciones. Aquí tengo un ejemplo que, por ejemplo, aquí es directamente una aplicación dedicada a realizar evaluaciones sobre textos o simplemente le damos un tema y nos genera, ¿ya? Pero con el ChatGPT, voy a cerrar esto, con el ChatGPT yo también había solicitado, ¿sí? Que me genere, por ejemplo acá,
Escriba 5 respuestas de opción múltiple con una respuesta correcta, 2 respuestas y distractoras incorrectas. Las respuestas deben ser etiquetadas de A a la D. Cada respuesta la globalización. ¿Sí? Desde aquí, miren, si es que yo le doy un prompt muy claro, descriptivo, específico, miren que ya me generan automáticamente esto. Y hasta me da la explicación que la respuesta correcta es la A y te dice por qué es la A. Esto es muy interesante porque si bien es cierto, podrían hacerlo a través de manera física, tomar esta información y ponerlo y darlo a los estudiantes, pero también ustedes podrían crear estos cuestionarios en su aula virtual, en la cual ya tienen hasta la retroalimentación cuando seleccionan una respuesta buena o una respuesta mala, ¿sí? Aquí van a ver que le he pedido lo mismo que lo hicimos a través de estas aplicaciones, le he pedido directamente a ChatGPT sobre el tema de impacto. Quiero que actúe como generador de hojas de ejercicio para rellenar espacios en blancos para los alumnos que están aprendiendo este tema anterior. La tarea consiste en crear una hoja de ejercicio con una lista de frases, cada una de ellas con un espacio en blanco en el que falte una palabra. ¿Sí? Y aquí le voy dando informaciones, ¿no? Que con la palabra correcta de la lista la frase debe ser gramaticalmente correctas, apropiadas para estudiantes de nivel intermedio, en base a la información anterior. ¿Cuál es la información anterior? En base a todo lo que hemos visto en mi clase específica que estaba hablando sobre historia de América Latina. Estas hojas no deben incluir explicaciones ni instrucciones adicionales, solo la lista de frases y opciones de palabra. Entonces, miren, aquí aparece automáticamente. ¿Por qué? Porque si nosotros también no le damos una instrucción clara, ChatGPT nos da más información de lo que pedimos, ¿no? Por eso es lo que yo le digo, no quiero explicaciones ni instrucciones, simplemente la lista. Aquí está la lista. La pregunta y las opciones, pregunta y opciones. Y esto yo lo puedo directamente bajarlo con el copiar o programarlo en una de las cosas. Adicionalmente, como les mencionaba, con la inteligencia artificial nos permite generar hojas de ejercicio, opciones, contexto, pero también podemos generar rúbricas de evaluación. Entonces, como yo estoy hablando, ya estoy dentro de un contexto específico, yo le he pedido que me cree una rúbrica para evaluar las respuestas de los estudiantes en la hoja de ejercicios. De esta hoja de ejercicios de relleno en blanco, quiero una rúbrica para evaluar. Y aquí está, miren. Para la hoja anterior, la rúbrica es la siguiente. Nivel de logro 1, 2, 3. Precisión y corrección, al menos el 70% de las frases. Un nivel logro 2, entre el 50 y el 69. Y un nivel responde correctamente al menos del 50%. Selección de palabras, evalúo la precisión y corrección, la selección de palabras, la coherencia y la cohesión. Es lo que ya me da directamente la inteligencia artificial. Esto desde el ámbito de evaluación, ¿sí? Pueden tener varias aplicaciones, como les mencioné, pero también pueden hacerlo directamente en ChatGPT o en Perplexity. Finalmente, dentro del proceso evaluativo, recuerden que también nosotros realizamos retroalimentación a nuestros estudiantes. Y de cierta manera podemos también realizar esa retroalimentación, ya sea al trabajo del estudiante o al trabajo nuestro como docentes. Como yo les decía hace un momento, pude haber generado un programa, yo puedo ingresar ese texto y pedir a la inteligencia que nos evalúe. Por ejemplo, califica esta redacción sobre una escala de 0 al 10, explicando errores o mejoras para introducir. La redacción es, y aquí yo inserto todo el texto que yo quiero que me evalúe directamente la inteligencia artificial. Vamos a ver si es que tengo aquí alguna información. Miren acá. Califica esta redacción sobre escala de 0 al 10 explicando errores o mejoras al introducir la siguiente redacción. Y esta es mi redacción que yo introducí. Y miren lo que me pone la inteligencia. ¿Sí? Primero que esta es una redacción que me pondría 7 sobre 10. Y estos son los errores.
¿Sí? Ese es el error aquí, en términos generales de esta afirmación. Sin embargo, no sería útil proporcionar ejemplos específicos, es decir, que a lo que yo voy diciendo me va diciendo qué más podría añadir. Esto es útil también cuando ustedes están escribiendo quizá textos como sus tesis, como contenido así, y lo mandan acá a evaluar y te dice, puedes hablar sobre un ejercicio, puedes poner un ejemplo, ¿sí? Puedes hablar también sobre la globalización, cómo ha contribuido a la libertad económica. De esa manera, no solamente esperamos que la inteligencia nos dé cosas para utilizarlo, sino más bien que nos ayude a nosotros también a nutrirnos. Puede ser un tutor, un asistente personalizado que en algún momento ya nos escribió ahí para ayudar en sus clases, ¿sí? Finalmente tenemos otras aplicaciones que no me gustaría dejarlas porque son buenísimas. A mí me gusta mucho. Que se llama GLASP. Esta aplicación GLASP es un plugin de Google Chrome. ¿Qué me permite hacer este plugin en Google Chrome? Yo ya lo instalé. Lo único que hay que hacer es ingresar a la dirección que les voy a dar y les da la posibilidad. Voy a enviarles a todos, por favor. Me permite con la inteligencia, incluyendo la inteligencia artificial, este plugin está integrado dentro de mi navegador de Chrome y voy a ingresar a YouTube, por ejemplo. Voy a ingresar a YouTube. Y en YouTube yo voy a ver un video. ¿Sí? Vamos a ver dónde está mi historial. Mi historial. Dios mío, esta cuenta es de mi hijo y todo. Por ejemplo, aquí tengo un video que estaba viendo, ¿sí? De la Liga de la Ciencia, que era tecnología sobre ChatGPT. ¿Quieres crecer tu presencia en Internet? Elige el dominio perfecto para tu sitio y Ahí se me está cargando el video. Voy a salir de esto, ¿sí? Y como yo tengo instalado mi GLASP, directamente lo que me hace esta inteligencia artificial es transcribirme y hacerme un resumen de ese video. Entonces, yo doy clic aquí y mire, automáticamente me empieza a transcribir, ¿sí? Entonces, esta es una aplicación que me permite a mí ver videos que están allá y yo quiero saber qué dicen o quieren transcribir. Aquí está. Con esta transcripción, yo podría trabajar con directamente, voy a llevar el resumen a ChatGPT. Mire, pero bueno, ahí tenemos que ponerle en español. Yo no le puse en español. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí ya nos da el resumen. Voy a decir traducir al español. Aquí ya nos dice de qué está hablando, me está traduciendo porque me vino desde allá y desde aquí yo podría generar un resumen de esto, ¿sí? Si ustedes vieron, me seleccionó el texto desde aquí, me transcribió y me pasa directamente a ChatGPT para poder realizar y hacer una pregunta o lo que ustedes consideren necesario sobre ese texto específico, ¿sí? Este es uno de los plugins que yo utilizo con frecuencia, ayuda muchísimo. Yo puedo copiar la transcripción, ¿sí? También tengo otro plugin que es Mónica, me parece que es Merlin, perdón, que también me dice que puedo hacerlo. No lo voy a poner porque no pueden estar dos plugins al mismo tiempo activos. Yo como utilizo con más frecuencia eso y me he acostumbrado a trabajar con ChatGPT para generar ciertas cosas, pues por eso está integrado directamente. Pero con Glass podemos hacer para todos los videos que ustedes deseen ver en el internet, ¿sí? Pueden tranquilamente instalar en su navegador. de agosto de 1939. Y desde ahí puede hacer la transcripción y trabajar con ese texto o ese contenido a través de la inteligencia artificial, pidiendo información y todo esto. Hay veces que los textos son muy
son muy largos, ¿no? Porque, por ejemplo, el anterior video era de casi 1 hora, a diferencia de videos de 5 minutos. Entonces, eso también hay que considerar que a veces cuando son textos muy largos, no se logra copiar todo el resumen, no se logra copiar todo eso. Entonces, eso considerarlo al momento de evaluar algún video o audio específico de acá. Otro de los elementos que también podemos trabajar es Mónica. Esto me sugirió un amigo, Andrés Arcos, y me ha ayudado muchísimo. Es un complemento. Yo voy a dar clic, ¿sí? Voy a dar clic y esta es una extensión. Lo voy a pasar para que ustedes lo puedan tener si es que les gustaría integrar. A veces es cansón, pero está ahí. Esto me permite a mí tener un asistente de inteligencia artificial dentro de todos los espacios que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, voy a irme a mi propio Canva, ¿no? Miren, y aquí aparece este botoncito de Mónica, ¿sí? Y yo doy clic en el botón de Mónica y me dice que inicie sesión ahora. Voy a iniciar sesión porque yo ya le tengo impreso, ¿sí? Yo ya le tengo instalado, perdón, dentro de mi navegador, dentro de mi máquina. Y lo que hice es, este asistente, este es independiente donde se encuentre, te aparece. Entonces, si es que yo tuviera por aquí, vámonos por aquí, déjenme ver si es que me... Yo ahorita estoy en Canva, ¿verdad? Entonces yo le voy a pedir que me dé ideas para cenar hoy. ¿Sí? Entro y en cualquier lado que esté trabajando, miren, me aparece y me sale toda la información. Entonces yo me paso y si estoy trabajando aquí mismo el texto, vamos a ver si es que aquí voy a trabajar un texto, yo podría simplemente copiar esta información y lo copio y lo llevo a trabajar acá. Entonces, no tendría que estar de un lado, otro lado o en otro espacio. Se aparece como una ventanita, ¿sí? Una ventanita sobre lo que estoy trabajando y me ayuda mucho. Entonces, yo quiero que me dé la receta de la ensalada César. ¿Sí? Entonces, aquí me empieza a dar y yo sigo armando mi presentación. ¿Sí? De esta manera yo he creado y tengo mi asistente virtual personal directamente en la aplicación, en mi navegador y a todo lado que yo vaya. Por ejemplo, aquí estoy hablando, justo miren, estoy en Gamma y esto no me gusta, ¿sí? No me gusta ese texto y yo voy acá y le digo a mi querida Mónica, puedo decirle que me mejore ese texto. Sí, aquí ahorita me está diciendo si necesita alguna información y yo no le pongo nada. Y le voy a decir, esta sección, esto de aquí, resumir. De lo que yo tengo marcado, todo está en inglés, resumir en español. ¿Sí? Entonces aquí está. Tal vez el texto que yo me generó la inteligencia artificial, que lo hicimos a través de ella, no me agrada. Con Mónica estando aquí, lo que yo hago es pedirle que me mejore ese texto, pero ya no tengo que estar. Entonces es mi asistente que está presente en ese espacio. Sí, estas son dos aplicaciones que personalmente le he sacado mucho provecho para muchas cosas y desde esa forma sería pleno que ustedes lo puedan instalar directamente. Esto es con respecto al tema de las pocas aplicaciones que pudimos ver en este momento con respecto a la inteligencia artificial. Cabe resaltar, ¿sí? Cabe resaltar que para cualquier herramienta lo importante es tener la noción de cómo generar un prompt. Este prompt debe tener un objetivo específico, una instrucción clara con respecto a eso. Debes ir generando un orden lógico y se debe necesariamente proveer información para tener resultados. En este elemento que había trabajado específicamente sobre historia de América Latina, a partir de cosas muy puntuales, estableciendo temas, y voy trabajando sobre esto, ¿sí? Voy trabajando, voy pidiendo información. Aquí trabajé un caso de estudio para decir qué debe hacer el estudiante, qué hace el profesor, ¿sí?
Voy pidiendo las tablas, los criterios de evaluación, calificaciones, y de esa manera hay que trabajar. Pero previamente debemos tener el conocimiento sobre la temática que querramos preguntar a la inteligencia artificial. La mayoría de las aplicaciones que les he mostrado en este momento están abiertas, es decir, son gratis con estas limitaciones, pero pueden trabajar. Sin más por ahora, me dejo este espacio cortito para las preguntas. Si tenemos alguna pregunta específica, pues con mucho gusto están abiertos los micrófonos. Les agradezco mucho por su atención y pues vamos viendo, Ivancito, si tenemos alguna consulta. Muchas gracias a todos por su participación. Tenemos algunas consultas, Maggie. Una que nos hicieron recién es si Mónica también es gratuita, nos preguntan. Sí. Sí, totalmente, sí. Los plugins que les mencioné al final son gratuitos, simplemente ingresan a los links que les envié y de ahí lo que ustedes hacen es simplemente instalarlo en su máquina. Ya, muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Vladimir nos hacía una consulta. Si consideras que las declaraciones de un candidato a la vicepresidencia fueron hechas con IA. Sí. Recuerden que la IA efectivamente te genera discursos sobre lo que tú necesites, ¿sí? Estoy seguro que los políticos más que nadie, y creo que todos deberíamos utilizar esta inteligencia artificial como una herramienta para mejorar. No nos va a dar el discurso, o quizá hay políticos que sí lo hagan, yo creo que sí lo hacen, pero nosotros debemos utilizarlos de manera responsable en el sentido que les diga, siempre trabajemos con temas que dominemos, establezcamos estas secuencias lógicas para poder tener datos mucho más acertados. Muchas ¿Otra pregunta gracias. más, Ivancito? Sí, Clever nos preguntaba si el ChatGPT que tú nos mostrabas es el comprado. No, es el gratuito. Aún todavía no siento que debo invertir dinero porque siento que podemos hacer muchas cosas con lo que está disponible, ¿sí? Ya, justamente Clever también nos pregunta, ¿qué código se pide al ChatGPT para que nos dé como resultado ese prompt que tú tenías? ¿Cuál de todos? En la presentación que les vamos a compartir, toditos los ejemplos que hemos hecho está aquí. Donde ven el muñequito, aquí está el prompt. Eso se los va a compartir para que ustedes lo puedan revisar. Próximamente vamos a dar otro webinar de prompts específicos para el uso de esto, ¿sí? Entonces ahí les compartiremos otras cosas más. Pero en lo que acabamos de ver, todo lo que revisamos está aquí ya generalizado los prompts. Gracias. Elizabeth nos comentaba que pensaba que mientras más puntual era la pregunta, la respuesta iba a ser más precisa en el chat, pero se puede dar comandos mucho más largos. Claro, recuerden que el prompt, ¿saben qué? Es una buena pregunta. Voy a investigar cuál es el límite de texto que nos podría sugerir un prompt o una entrada de texto. Pero ustedes pueden, al momento que generan el prompt, la pregunta es indispensable considerar estas acotaciones para que al momento que nos responda la inteligencia artificial sean muy precisas, ¿no? Yo no solo le pregunto sobre el tema tal, califica, sino le digo, quiero que califiques, quiero que me des retroalimentación, quiero que me muestres las preguntas tal, quiero que enumeres en esto, quiero que generes una tabla con estas entradas, con estas salidas. Todo lo que nosotros podamos establecer a nivel de prompt, pues nos ayudará muchísimo y ayudaría también a la inteligencia artificial para que nos dé la respuesta que necesitamos. Muchas gracias, Jamie. Marcelo nos preguntaba si tal vez has utilizado el chat pdf.com. Saben que sí lo he utilizado. Entiendo que de ahí nosotros podemos subir nuestro chat PDF, nuestro PDF, y desde ahí podemos conversar con la inteligencia artificial. ¿Sí? Sí lo he utilizado, pero no es mucho mi estilo, por eso no he trabajado tanto, pero sé qué es lo que hace y todo eso, ¿sí? Pero les dejo aquí para que ustedes puedan revisarlo, ¿ya? Gracias, Jamie. Tenemos otra consulta. Cristian nos preguntaba,
que ChatGPT tiene la información hasta el 2021. Si sabes hasta qué fecha es la actualización del Perplexity. Perplexity. Ujú. Sí, el Perplexity trabaja con los datos actuales. Ese sí trabaja con datos actuales, pero recuerden que los datos actuales nos trae desde el navegador de Google. ¿Sí? Entonces, ahí igual, con mucho cuidado en el sentido de que toda la información que también dice Google, uno tiene que aprender a validarla y saber cuál sí y cuál no. Muchas gracias, Maggie. Tenemos algunas otras preguntas, vamos a irlas contestando rápidamente. Ya. Paul nos consulta si se puede pedir que nos dé la información de fuentes confiables o académicas para mejorar el contenido. Sí, en tu prompt, tanto en ChatGPT o en Perplexity, tú puedes poner de dónde quieres que te traiga. Sin embargo, recuerda que la información que tú tienes en Google Académico o algo así, hay algunas que no están abiertas, entonces simplemente no te lo va a dar. Entonces, eso es el problema. Tú puedes solicitar, te da de lo que esté abierto. Ya. Wilson nos preguntaba, ¿ChatGPT de acuerdo al prompt puede elaborar hojas de cálculo de Excel? ¿Sí? No como resultado específico nos da una hoja de cálculo. Recuerden que ChatGPT lo único que hace es generar respuestas textuales, pero sí puedes pedirles fórmulas, puedes pedirle que te haga cuadros, que te haga todo lo que quieres que te haga en Excel, tú puedes solicitarle a ChatGPT y lo hace. Te muestra el proceso, te muestra cómo aplicar la fórmula, pero no es que tú te descargas la hoja de Excel. Ya. Olga nos pregunta, ¿todas las imágenes que se presentan en Gamma en la página web están libres de derechos? Sí, efectivamente. No son generadas, supongo que están viniendo de repositorios abiertos. No, no es que tienen derechos de autor, nada, vienen de repositorios abiertos. Ya. También nos preguntaban sobre el tema de detección de plagio. ¿Hay alguna aplicación que detectan ChatGPT? Esto como docentes, ¿qué aplicaciones podemos usar para detectar este plagio? ¿Es posible? Sí, tenemos el Killbot, me parece que es. Desde aquí, ya Killbot, me parece que es esta aplicación. Desde esta aplicación ustedes pueden ingresar y, si mal no recuerdo, ya lo voy a revisar. Miren que también tenemos un Killbot como plugin, sí, pero Killbot es le voy a poner acá para que ustedes lo vean, que podrían investigarlo. Con esta herramienta ustedes podrían ingresar y subir el texto que se haya generado tal vez ya en cualquiera de estas herramientas generativas y te va marcando que efectivamente está. Adicionalmente, todos estos de plagio, estos softwares de plagio también ya viene integrado, el Turnitin ya utiliza, así que cualquier cosa que se vaya validado por Turnitin, efectivamente salta que se fue generado por inteligencia artificial. Y estoy seguro que van a salir muchos más porque así como que se populariza una herramienta, pues ya tenemos otra que la contrarresta. Ya. Otra consulta también. Sofía nos preguntaba si la IA está dentro del uso de las normas APA o no. Sí, de hecho, algún rato en uno de los otros webinarios que hicimos, nos pedíamos que por favor nos cite esto en una norma APA, en una norma Chicago. Ustedes pueden hacer eso. Y Ángel nos pregunta si la IA puede plasmar el marco metodológico de un perfil de investigación. Puede plasmar, si solo le pides perfil metodológico, marco de investigación, te va a dar un montón de cosas, pero sería importante que tú tengas de qué lleva tu perfil y sobre ese tema vas trabajando y vas pidiendo. En una sola instrucción no creo que te salga todo, pero sí podrías ir haciendo consultas y escribiendo texto para marcar. Cabe resaltar que la información que te dé no es que te va a dar todo y que no necesitas. Vas a tener que investigar, vas a tener que ver cuáles son las fuentes, porque muchas veces en ChatGPT le puedes pedir fuentes de donde saca la información, pero si tú das clic o vas a investigar a ese autor, a esa persona que te está diciendo que es la fuente, hay veces que no existe, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta.
Ya, muchas gracias, Jamie. Esas son todas las consultas que recibimos. Ok, muchas gracias a todos, les agradecemos muchísimo por este espacio. De mi parte, pues, Ivancito, salgo y terminemos con la sección de cierre, ¿ya? Ya. Muchas gracias a todos por su participación en este webinario. Estábamos colocando un enlace con una encuesta de satisfacción que nos ayuden, por favor, llenando. Con eso estamos cerrando el webinario del día de hoy. Agradecerles a todos ustedes por su tiempo, por su participación y el interés en este tipo de herramientas. Y les esperamos en los próximos webinarios. Que tengan una muy buena noche. Muchas gracias, Jane.